Buenas noches, soy el doctor Luis Galo Bravo Armijos. Expondré el tema el análisis interpretativo de la sentencia número 17-21-CN 2023. La Corte Constitucional conoció la consulta de inconstitucionalidad de la frase por incapacidad no pudiere resistirse, contenida en el numeral 1 del artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal. La sala consultante alegó que la frase contenida en este artículo era contraria a los artículos 35, 66, numeral 3 y 81 de la Constitución. En el apartado 5 de la sentencia se lleva a cabo el análisis constitucional de los derechos fundamentales en juego dentro de la presente acción. Los magistrados se remitieron a su propia jurisprudencia, a la jurisprudencia de otras altas cortes y a la doctrina penal para definir los conceptos de los derechos involucrados en el presente caso. Para establecer el contenido de la garantía constitucional de la libertad e integridad sexual, aplican varios principios de interpretación y plantean dos problemas jurídicos específicos. El primero, la frase por incapacidad no pudiera resistirse, contenida en el artículo 171 del COI, es contraria al artículo 63.3, letras A y B de la Constitución de la República. Y el segundo problema, la frase por discapacidad no pudiera resistirse, contenida en el artículo asimismo 171 numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal, es contraria al artículo 81 de la Constitución. En la presente resolución emplean el principio de interpretación gramatical para analizar el artículo 66, numeral 3, literales A y B, y numeral 9, y el artículo 11.2 de la Constitución de la República. Asimismo, el artículo 6 de la Ley Orgánica de Discapacidades y el artículo 171, numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal. Aplican el principio de interpretación teleológico al establecer el propósito del derecho a la libertad sexual y para analizar el contenido del artículo 171, numeral 1 del COI. También aplican el principio de interpretación sistemático al analizar el contenido del artículo 171, numeral 1. Y miren, en relación con otras normas, y finalmente aplican el principio pro homini al analizar el artículo 171, numeral 1 del Código Orgánico Integral Penal. Luego del análisis respecto al primer problema jurídico, concluyen que la frase de la norma consultada será constitucional siempre y cuando se emplee la interpretación que de dicha frase ha desarrollado la Corte en la presente sentencia. Y con respecto al segundo problema jurídico, concluyen que no hay incompatibilidad entre las normas analizadas. Análisis de líneas jurisprudenciales. El derecho fundamental vulnerado es la libertad e integridad sexual. El escenario constitucional detrás de este derecho es la capacidad de ofrecer o no resistencia de las personas con discapacidad que son víctimas de violación. Al ser la primera vez que la Constitución trata sobre cómo debe entenderse la frase imposibilidad de resistirse en los casos de personas con discapacidad que son víctimas de violación, por lo tanto se trata de una sentencia hito, fundadora de línea y dominante. Análisis de citas jurisprudenciales. Los magistrados emplean 4 citas internas que pueden ser consideradas citas técnicas de concepto común y también emplean citas conceptuales de otras altas cortes llamadas citas externas. Finalmente tenemos la identificación de la ratio decidente. En los párrafos 52 y 75 encontramos subreglas de la ratio decidente. El núcleo de la ratio se encuentra en el párrafo 9, donde los magistrados, al responder a la consulta concreta realizada, establecen que se fija la constitucionalidad condicionada de la frase por discapacidad no pudiere resistirse, del numeral 1 del artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal, y en el párrafo 93 desarrollan los parámetros a ser aplicados por los juzgadores que conozcan casos de violación cuya víctima sea una persona con discapacidad. Muchas gracias.